Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar una imagen del videojuego Dark Souls. Vamos a comenzar a ubicar los elementos básicos de este dibujo. En realidad empiezo a dividir lo que es la hoja de trabajo de manera vertical. Esto nos va a representar la mitad de la hoja, ¿no es verdad? Y ahí vamos a empezar a colocar lo que es el cráneo, o mejor dicho, la armadura me imagino que era un soldado. Lo que pasa es que yo nunca jugué este videojuego y bueno, un primo me comentó que él es gamer y me comentó y nada, empecé a ver imágenes y la verdad es que encontré que era bastante interesante para dibujarlo, aparte de que pensé que les iba a gustar, ya que imagino que muchos de ustedes han jugado este videojuego. Y bueno, empiezo a ubicar los elementos de una manera muy simple. Fíjense bien que tracé lo que es la armadura, el casco, y ahora estoy agregando los elementos más del brazo. Aquí estamos agregando lo que es básicamente el antebrazo y ahora trabajando simplemente la mano. Obviamente toda la estructura está con armadura, no hay ninguna parte que esté expuesta. Claro, hubo muchos cuando subí la parte rápida, la versión rápida, hubo muchos que me dijeron que los dedos estaban muy delgados y la verdad es que sí. De hecho, la imagen en la que yo me basé también era así. Pero como nunca he jugado el videojuego, no pensé que quizás tenían que ser más anchos. Así que bueno, eso es parte del desconocimiento mío de lo que dibujé en este caso. Pero si ustedes saben que los dedos son más gruesos, bueno, entonces háganlo. No les va a costar nada hacerlos un poco distintos a como yo lo hice. Simplemente hay que ensancharlos un poco, nada más que eso. Pero bueno, tampoco es un elemento que se vea y uno diga que deforme, quedó el dibujo, no, es como muy sutil, así que tampoco creo que haya sido algo muy negativo. Pero bueno, en todo caso estamos trabajando, por ejemplo ahora en este momento estamos trabajando con lápices de la gama de los H, 4H, 3H podrían venirnos realmente bien. Estamos trabajando sobre un papel para dibujo de 106 gramos. Lo que pasa es que yo tengo el papel Fabriano estilo sketch de 90 gramos, pero es un gramaje un tanto alto, a pesar de que es bajo dentro de los papeles de dibujo profesional. Es un poco alto para lo que yo quería, porque claro, en esta imagen en la que me basé, el dibujo no tenía una gran cantidad de textura, o por lo menos no intentaba representar el dibujo en base a la textura, sino que daba otro tipo de sensaciones, por ejemplo luces y sombras, y ahí no es realmente necesario tener mucha textura en el papel. Así que por eso decidí utilizar el de 106 gramos, porque a pesar de que pesa un poco más que el papel Fabriano, tiene menos textura, es mucho más liso, y creo que es realmente perfecto para este tipo de dibujos. Aparte, digamos que me permite trabajar con mucho detalle. Por ejemplo, el Fabriano cuesta un poco agregar elementos muy pequeños y es en general utilizado para grandes rasgos, sobre todo paisajes. Pero bueno, en este caso estamos trabajando lo que es, me imagino que era la espada, que se ve ahí, justo debajo del brazo. Y aquí estamos trabajando lo que es la armadura, ¿cierto?, que protege la cabeza, me imagino, de un soldado, que tiene bastantes, digamos que, marcas. Imagino que tuvo que haber luchado, obviamente, porque se veía muy roto, como muchas marcas de guerra en su armadura. Y claro, eso simplemente también lo trabajamos con el lápiz de la gama de los H, sin problemas. En todo este proceso yo demoro más o menos unos 25 minutos e ir agregando detalles muy esquemáticamente, para luego ir ya definiendo con el portamina 0,5 HB que podemos agregar y definir de mejor manera el contorno, las sombras, ir uniformando también la superficie. Pero para poder hacer el boceto bien, yo siempre les recomiendo los lápices de la gama de los H. Aunque claro, por ejemplo en un paisaje podrían utilizar lápices de la gama de los B también, o en un dibujo un tanto sucio. Este caso es como en la mayoría de veces, o sea, es un dibujo más o menos limpio en cierto sentido, así que creo que viene muy bien este tipo de lápices. Fíjense bien que muy sutilmente voy sombreando. Quise poner esta parte muy lento para que ustedes vean el detalle, cómo yo voy trabajando los dibujos.
ya que siempre me dicen que los hago muy rápidos, pero bueno, ahora quiero hacer la parte del principio muy lenta, tal como se puede ver, y el proceso, que es simplemente ir rellenando, acelerarlo mucho más. Pero me importa que puedan trabajar el boceto bien al principio, porque sinceramente es lo más importante de un dibujo, por lo menos yo pienso eso. Aquí estamos trabajando algún tipo de textura que tiene en la vestimenta, que era como mucho pelaje, pero eso ya lo vamos a ver más en detalle más adelante. Ahora estamos trabajando lo que son los dedos, sombreándolos también con el Portamina 0,5 HB. Recuerden que, como les dije, simplemente hay que ir rellenando el dibujo. O sea, cuando ya tenemos el boceto, imagínense, no hubiésemos rellenado el dibujo, sino que hubiésemos dejado el boceto. Ya es un dibujo que se ve más o menos bien, o sea, sabemos que un dibujo está bien hecho, no necesariamente por las sombras, por las luces, por el volumen que logremos conseguir, sino que simplemente ya parte desde la base de la simetría de la proporción. Entonces, cuando ya tenemos estos aspectos bien conseguidos, el dibujo simplemente es ir rellenando y ya es mucho más fácil. De hecho, yo les diría que siempre la parte más difícil de un dibujo es el boceto. Pero bueno, aquí estamos sombreando, agregando de a poco algunos elementos que se ven en su vestimenta, tal como se puede ver. También voy trabajando lo que es su brazo, y de a poco en realidad voy generando distintas sensaciones. Todo esto con el Portamina 0,5 HB, porque como les digo es muy fácil para esta tarea, y como es polifuncional, o sea, podemos ubicar elementos de detalle, podemos sombrear con mucha oscuridad, o podemos rellenar con poca oscuridad tonal, más acercándonos hacia los lápices de la gama de los H. Por eso realmente elegí el Portamina 0,5 HB, porque no tenemos que andar cambiando de lápiz a cada rato, que eso igual aburre un poco. Aquí simplemente tenemos que ir cambiando la forma en la que tomamos el lápiz. Vamos sombreando los dedos. Ustedes pueden elegir desde dónde viene la luz y dónde se proyecta la sombra. En este caso simplemente me basé en la imagen, no quise hacerle ninguna modificación a la imagen de referencia, así que simplemente háganlo de la forma que ustedes estimen conveniente. Igualmente yo les recomiendo que vayan jugando si es que quieren hacer dibujos que no sean tan copia de otro tipo de creador que ya haya hecho el dibujo. Yo les recomiendo que vayan cambiando algunos elementos. Por eso les comenté lo de la sombra, porque podrían haber cambiado desde dónde proviene la luz y dónde se proyecta la sombra. Es un elemento que podrían haber hecho alguna modificación para que se enriqueciera el concepto de su trabajo. Pero eso lo pueden ir haciendo con la práctica, no es necesario y tampoco obligación. Si están aprendiendo, yo les recomiendo ir de a poco. Fíjense bien que aquí estoy sombreando justo detrás de los dedos, y en ese caso utilicé un lápiz que sí tiene que ser un B, sí o sí, un B más o menos alto, podría ser un 5B o un 6B, no menos de un 4B, sinceramente. Y en esa parte sombreé, la verdad es que muy oscura, aplicando mucha presión, porque vamos a representar algún tipo de sombra que está digamos que detrás de los dedos o detrás de la mano, justo debajo del casco. Entonces simplemente vamos a hacer una especie de degradado, entonces que abajo esté muy oscuro y la imagen se va llenando de luminosidad a medida que asciende. Aquí en la vestimenta creo que sí fue un reto, porque me costó un poco, ya que era mucho trabajo. Era como, por ejemplo, cuando trabajamos con gatos o con animales con pelaje, que se pueden parecer en cierto sentido, claro, la dirección de los pelitos igual va cambiando, pero es mucho más rápido de trabajar. Aquí la dirección de este, digamos, vestimenta era como muy complicada, porque iban en distintas direcciones. La imagen en la que me basé quizás era un fan art de otro artista, no lo sé, pero era como muy difícil entender qué era la atmósfera. A mí casi siempre me gusta saber qué estoy dibujando, no me gusta dibujar cosas que no entiendo. Me gusta saber por lo menos de qué se trata, pero en este caso nunca supe identificar qué era, si era lana o era algún tipo de pelaje de algún animal, así que creo que fue complicado, la verdad. Tengo que ser sincero. Pero bueno, ustedes pueden ir trabajándolo y ahí quizás hacer alguna modificación. Yo también lo modifiqué mucho, porque si no era mucho trabajo hacerlo tal cual en referencia a la imagen.
en la cual me basé. Así que simplemente fui dándole un poco mi toque, pero que se mantuviera lo que es la atmósfera, que se mantuviera la naturaleza de lo que estamos intentando copiar, que en este caso, como les digo, era una imagen. Así que lo que son estos pelitos, que son parte de su vestimenta, los fui trabajando también con el Portamina 0,5 HD, y justo detrás de su vestimenta, detrás del personaje al que estamos haciendo, se ven unas montañas. Entonces podrían utilizar un lápiz de la gama de los H o un lápiz F también. Les recomiendo que sea un F o un H porque al ser elementos que están muy lejos se ven más tenues, no se ven tan detallados. Entonces en ese caso sí tienen que ser mucho más tenues que lo que por ejemplo estamos trabajando en el primer plano. Entonces sí pueden utilizar esos lápices. Aquí en lo que es su armadura se veían algunos elementos muy interesantes. Se veían por ejemplo ahí como una serpiente, por lo menos eso entendí. Quizás ni siquiera había eso, quizás eran formas que daban esa sensación. Pero bueno, yo realmente vi eso. Y nada, fui en el fondo replicando esos elementos. Cuando ustedes vean, porque en realidad era bien complicado hacerlo tal cual en la imagen de referencia. Y claro, y como no entendía qué era, no entendía si era el diseño del casco o era que había sido rasgado por algún otro elemento o destruido, era complicado poder hacerlo. Entonces mi consejo es que cuando vean cosas así, que a veces no entienden, ¿y qué es esto? ¿Qué voy a dibujar? Que no entiendo esta parte, no sé qué es eso. Simplemente intenten de que se parezca mucho a la imagen, nada más. Si no tienen tiempo de entender qué cosa es, simplemente háganlo lo más parecido posible a la imagen de referencia, ya que así, a pesar de que ustedes no lo entiendan, sí va a quedar como debería ser. A veces no es necesario complicarse tanto la vida, pero en general yo les recomiendo que sí, que entiendan lo que están dibujando. Sin duda ayuda muchísimo, sobre todo en la anatomía, en la musculatura de lo que estemos trabajando. Aunque claro, en este caso la anatomía o la musculatura no entran en detalle, porque no estamos trabajando eso en ningún sentido. Pero sí, como les digo, es importante saber que estamos trabajando. Y bueno, simplemente fuimos oscureciendo con también un lápiz de la gama de los B, dejando algunos espacios en blanco para que haya un contraste interesante, y después con el Portamina 0,5 HB ir uniformando un poquito la superficie. Si ustedes quieren conseguir algún tipo de textura, a pesar de que este papel no tiene prácticamente, ustedes podrían trazar líneas en distintas direcciones y van a simular la textura, van a simular la sensación de que existe textura cuando no la hay realmente. Y bueno, esos son trucos. Me gustaría también quizás trabajarlos en un video aparte, porque la verdad es que sirven mucho. Pero como les digo, básicamente ustedes pueden ir trabajando como yo lo hice en este caso, o podrían ir añadiéndole cosas más personales que ustedes estimen conveniente. Aquí estamos trabajando algo que se veía ahí en el lado izquierdo. Quizás era algún tipo de unión entre el casco y otra parte de atrás, no lo sé. Pero continuamos simplemente rellenando aquí en el lado derecho. Y la verdad es que si ustedes en realidad miran el video, yo dejo muchos espacios en blanco cuando estaba trabajando la vestimenta, porque me complicó mucho la vida y realmente no disfruté haciéndolo, porque como no entendía, me daba como rabia, decía, pero si no entiendo qué es esto, qué son los pelitos estos, y al final simplemente hice lo que me salió simplemente de las manos, no lo pensé mucho. Menos mal que quedó bien, porque la verdad me tenía bien aburrida esa parte. A veces en un dibujo nos gustan algunos elementos, pero otros no tanto. Aquí estamos trabajando la espada en la parte superior, y la idea es dejar un espacio en el centro que quede sin grafito o con muy poco. Y claro, eso simplemente va a representar que la espada está brillando en el medio, entonces nos va a dar la sensación de volumen. Así que continuamos rellenando lo que es la vestimenta con estos pelitos. Ustedes que conocen más este juego podrían ahí comentar, y con gusto voy a leer lo que me podrían decir, que ni siquiera sé a quién estoy dibujando en realidad. Ustedes podrían ahí comentar, porque estoy seguro que muchos deben saber qué personaje es o algo así.
Fíjense bien que todo con el Portamina 0,5 HB, entonces vamos trazando líneas que se van uniendo entre sí. Por eso les decía que era muy parecido, por ejemplo, a dibujar animales con vello, por ejemplo, dibujar un lobo o un perro o un gato, animales de ese estilo, a pesar de que tiene algunas diferencias que me hacían más complicado incluso que dibujar eso. Cuando dibujé, por ejemplo, el gato realista con lápices de grafito y también con Prismacolor Premiere, me era más fácil porque habían, por ejemplo, ya había una zona entera que tenía las líneas en un tipo de dirección solamente, entonces simplemente trabajaba esa parte, y después cuando había otro tipo de dirección trabajaba la otra zona, pero aquí era cada línea iba tomando una dirección en un espacio de trabajo muy reducido, entonces era mucho trabajo. Pero bueno, quizás para la próxima voy a pensar un poco más de dónde saco las imágenes de referencia e intentar elegir una imagen que no sea tan complicada de entender. A veces es muy difícil ver un dibujo en el cual podamos tener todo explícitamente mostrado. Pero bueno, aquí estamos trabajando las montañas. Fíjense bien que estoy también rellenando lo que es el fondo, rellenándolo con el Portamina 0,5 HB para darle un poco de tonalidad un tanto oscura, que no quede el blanco típico del papel. Y las montañas también las difuminé, dejando algún espacio en blanco, como se puede ver en su parte superior, que según la imagen podía deducir que eran los rayos del sol cayendo o incidiendo en lo que es la superficie de la montaña, pero en este caso también podrían aplicarse, por ejemplo, alguna montaña con nieve. Así que básicamente eso es muy bueno porque vamos a dejar al espectador que rellene casi el dibujo y no sea una obra que nos entrega todo en bandeja, que nos dice inmediatamente de qué se trata, no, sino que dar alguna especie de pista, pero que el espectador o la persona que vea la obra en este caso, él vaya en el fondo rellenando esos espacios en blanco o esos vacíos. Continuamos rellenando aquí y aplicando un poco de sombra en lo que es su vestimenta, todo con el Portamina 0,5 HB y sombreando aquí también justo debajo de la armadura. Obviamente la armadura, el casco, las manos, las espadas proyecta algún tipo de sombra, así que es importante que ustedes lo trabajen. Y aplicamos algún tipo de detalle también. Todo muy esquemático. Digamos que este es un dibujo estilo sketch, un boceto avanzado, que el concepto sería el mismo, solo que un poco más desarrollado. No creo que sea un dibujo que llegue a ser realista, sino que simplemente intentamos lograr tonos interesantes, matices. O sea, perdón, matices no, porque matices viene a significar colores. En este caso simplemente estamos trabajando con escala de grises. Pero sí es un dibujo con una gran cantidad de valores tonales. De hecho, el dibujo es muy contrastado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que si ustedes miran, no hay grandes superficies con un solo tono. Bueno, exceptuando el fondo, pero aquí en el primer plano no. En el primer plano, por ejemplo, cada dedo tiene una zona de sombra, una zona de luces altas y una zona de transición o luces medias. Y eso se replica también en lo que es su vestimenta y en la armadura, en el casco. Entonces un dibujo bien interesante. Bueno, aquí después quise empezar a resaltar algunos pelitos en blanco. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que las montañas no estaban muy oscuras, así que tuve que oscurecerlas para que el contorno en donde aplicáramos el lápiz gel blanco estuviese más oscuro, más opaco, y ahí sí resaltaran los pelitos en blanco. Entonces oscurecí las montañas y fíjense bien que ahora sí tomé el lápiz gel blanco y empecé a resaltar los pelitos en esta parte de su cuerpo. Y claro, ahí sí queda muy bien. De hecho se ve muy interesante porque se asemeja a estas trajes como esquimales, ¿cierto? Como esos trajes del Polo Norte. Y encontré que quedó muy bonito ese efecto, me gustó mucho. El dibujo no había quedado tan bueno si no lo hubiésemos agregado. La verdad es que marca la diferencia sin ninguna duda. Así que se los recomiendo totalmente. Y recuerden bien que si no les resalta el lápiz blanco, porque muchas veces me han escrito que no les resaltan, por ejemplo, los lápices pastel blanco, o bueno, eso es otro caso, pero se aplica un poco la técnica. Y claro, es simplemente porque jamás va a resaltar un lápiz blanco siempre y cuando el contorno no esté oscuro, así que tienen que oscurecer mucho el contexto y después aplicar el lápiz blanco.
Al final después intenté agregar alguna especie de cenizas o de estas chispitas que se ven muy pequeñas, de estos puntitos de fuego. Pero no quedó bien el lápiz de color naranjo con el lápiz de grafito, así que simplemente quise rellenar este espacio con un poquito de lápiz gel blanco marca Sakura, el mismo que utilizamos para los pelos en la zona izquierda. Y claro, uno mira la imagen y como que se siente ese ambiente como de polo norte, como de frío, pero la verdad es que según la imagen de referencia eran como cenizas volando. Así que eran pequeñas llamas que se ve que salen de las fogatas, que cuando uno hace fogatas salen estos puntitos de fuego muy pequeños que se van volando. Parece que era eso, pero bueno, igual como trabajamos en escala de grises nunca nos va a quedar exactamente igual, pero creo que quedó muy genial ese efecto, le da como un toque muy bonito, muy interesante. Aquí también destaqué algunos pelitos en blanco, también saqué algunos destellos de luz. Fíjense bien que, por ejemplo, para resaltar lo que es roturas en la armadura del personaje, tracé una línea oscura y paralela a esta línea oscura tracé otra línea con el lápiz gel blanco. Y ahí queda como un efecto tridimensional. ¿Se dan cuenta? Apenas se ve, pero ahí en el antebrazo y en la zona del casco se ve realmente bien ese efecto. Queda notable, muy bueno. Así que se los recomiendo sin ninguna duda. 100% recomendable. Y bueno, continúo oscureciendo un poquito los detalles, viendo que ya el dibujo está quedando casi listo. Simplemente lo fui detallando de esta manera, oscureciendo un poquito la espada también, y algunos detalles también de el casco. Aquí también oscurecí un poquito lo que es la mano del personaje. Y como pueden ver, el dibujo nos queda así. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.